Sin duda, este lugar es inesperadamente alegre. Hasta tiene jaripeo, no sé. ¿No está esto muy fiestas patrias? Se supone que es el especial de Día de Muertos. ¿Y Colector? Se está peleando con ese vago. Anda, dame un poco, tengo hambre. No, es mi guajolote y no le doy a nadie. Pero si es un pavo completo, ni te lo vas a acabar. Todo mío, solo para mí, me lo comeré yo solito. Así que vete. Mío, mío. Mi precioso guajolote. Ash, puro envidioso en este lugar. ¿Dónde estamos? En el infierno del cine de oro mexicano. Bienvenidos, Bully Magnets. ¡Viva! ¿Infierno del cine de oro mexicano? No sabía que algo tan específico tuviera su inframundo. Oh, sí, hay uno para cada cosa. Infierno expresionismo alemán, infierno Bollywood, neorrealismo italiano y hasta infierno nueva ola francesa. Aunque les recomiendo nunca vayan para allá. Yo te amo. Guácala. Pero este es el mejor infierno y excelente para ustedes que son mexicanos y hacen cosas de cine o algo así. Una vez estuvimos en la Cineteca. ¿Lo ven? Esto es para ustedes. Y ya que están aquí, ¿no les gustaría escuchar la historia del nacimiento del cine mexicano? No, la verdad no. Es decir que sí, nos encantaría. ¡Viva! Muy bien, es una historia feliz y maravillosa que comienza como todo lo feliz y maravilloso en el siglo XIX. En realidad, si lo pensamos... ¡El siglo feliz, dije! A finales de los 1800, el mundo occidental vivía un periodo de bonanza impulsado por la revolución industrial, que además había dado lugar a maravillosos inventos, incluidos los artefactos de imagen en movimiento como el kinetoscopio de Alva Edison o el cinematógrafo de los Lumière, la posibilidad de registrar en vivo la realidad y después con ello construir historias fue un éxito inmediato, primero como una curiosidad técnica, pero más adelante como un gran negocio. Así que los nuevos productores de películas se dieron a la tarea de vender su invento en todo el planeta. Y en la América Latina, México resultaba ser un mercado prometedor. Así que en 1896, dos agentes de los Lumière llevaron sus inventos al mismísimo Porfirio Díaz. Las películas de los Lumière fueron presentadas a Díaz en el castillo de Chapultepec, y unos días después hubo una exhibición pública en la Ciudad de México. El cine se convirtió en un fenómeno casi instantáneo, y los franceses no solo vendieron los primeros equipos de proyección y filmación a adinerados burgueses porfirianos, sino que además hicieron las primeras filmaciones sobre México. Estaban interesados particularmente en la cultura popular, los pueblos indígenas y las tradiciones. Y en mí, el presidente de México. Es cierto, algunos consideran que la primera película mexicana es El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. ¿Qué es exactamente eso? Porfirio Díaz a caballo en Chapultepec. No se esforzaban para nada en los títulos. Bueno, ¿quién está contando aquí la historia? Básicamente, yo fui la primera estrella del cine mexicano. Así es, Porfirio, así es. ¡Viva! Para 1897, empresarios porfiristas ya habían ingresado al cine, interesados en una representación fidedigna, casi positivista de México. Se filmaron costumbres mexicanas como corridas de toros, bailes, paisajes y la vida burguesa de la alta sociedad. Las películas se distribuyeron también en las primeras salas de cine y en las ferias trashumantes, que iban de pueblo en pueblo mostrando la magia del cinematógrafo. Esas pelis no eran muy divertidas, la verdad. Tal vez, pero era lo único que había y te tenía que gustar. Además, pronto las cosas se iban a poner muy monotemáticas en el cine con la revolución. ¿Francisco y Madero? ¿Tú qué pintas en este infierno? Es que para el cine mexicano, la revolución representó un punto muy importante. De hecho, es el primer conflicto armado a gran escala de la historia que fue documentado a través del cine. ¡Ah, pero qué muchachito tan listo! ¿Puedes acompañarme un momento? En el infierno del cine de oro mexicano todo es canciones y buena vibra. Y aunque apreciamos tus conocimientos, no se te olvide quién es el anfitrión. ¿Alguien más vio eso? En la Revolución Mexicana, los distintos bandos iban acompañados de sus equipos de producción
pues descubrieron el poder de la propaganda y de la imagen pública. En consecuencia, en México se empezó a dar lo que podríamos llamar el cine noticioso y documental, que si bien tenía intenciones de guerra, también logró retratar una realidad para compartirla. A lo largo del conflicto, todos tuvieron sus cineastas, y fue Victoriano Huerta, cuando usurpó el poder, el primero en crear un reglamento cinematográfico nacional, que básicamente eran normas de censura para proteger a su gobierno y las buenas costumbres. De verdad que usted nunca hizo nada que no fuera malvado, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Soy una persona horrible. Con el triunfo de los constitucionalistas y una restitución del Estado, el cine mexicano volvió a diversificarse. Películas documentales, pero también algunos cortometrajes de ficción y uno que otro experimento se filmaron y proyectaron a lo largo del país, principalmente en las ciudades. Sin embargo, su desarrollo fue muy complicado por la falta de presupuesto, tecnología y la competencia contra exhibidores gringos y franceses. Pero sobre todo por los gringos. A un lado, inútiles, es mi turno. Y sí, soy la representación de Estados Unidos. Claro que puedo estar en el infierno que yo quiera. Me gusta que aclaran las cosas y nos quitan el problema de preguntar. En Estados Unidos ya habíamos desarrollado toda una industria cinematográfica en Hollywood, donde grandes estudios controlaban tanto la producción de películas como su distribución y exhibición. Teníamos la tecnología, el dinero y un sistema de talentos conocido como Star System. O sea, hacer súper famosos a los actores y actrices, endiosarlos y llevarlos hasta la locura para que la gente normal los amara y fueran a ver sus películas. Ya ven, no soy el único malo aquí. Y con toda la parte del proceso cubierta, solo hacía falta el mercado. ¿Y por qué conformarse con Estados Unidos cuando puedes tener el mundo? Desde principios de siglo, México se convirtió en un país consumidor de cine, así que nos encargábamos de distribuir y exhibir las cintas hollywoodenses con mucho éxito. Desde entonces, el cine norteamericano se ha mantenido como el que más miran los mexicanos, por su calidad superior. Más bien porque tienen todo el aparato industrial desde ese tiempo. Pero ¿saben qué es lo peor? Muchas de esas películas retrataban a los mexicanos como personas incultas, salvajes y peligrosas. Además de mandarnos su cine con ventaja, nos hacían mala fama. ¡Qué mal! Eso debió tener muy poco contentos a los mexicanos. En particular al presidente Venustiano Carranza. No nos tienen muy contentos. Venustiano Carranza era un gran defensor del cine, tanto como aparato de propaganda como medio artístico. Impulsó al cine de diferentes formas. Creó la primera cátedra de preparación y práctica cinematográfica en la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral. Otorgó becas a realizadores para que se formaran en el extranjero y en 1919 decretó el reglamento de censura cinematográfica, redactado por los cineastas Dolores y Adriana Eldertz. El documento seguía imponiendo censura en defensa de las buenas costumbres, pero sobre todo impedía que los productores estadounidenses enviaran al país películas en las que se denigrara la imagen de los mexicanos. Carranza defiende al cine nacional. El cine mexicano después de la revolución se inclinó al nacionalismo. Las películas trataban de construir una identidad mexicana. El pueblo se convirtió en protagonista, y con ella hubo muchos melodramas románticos, pero también relatos urbanos y policíacos, como El automóvil gris de Enrique Rosas. Considerada una de las primeras grandes películas mexicanas, se basaba en una banda de ladrones real y tenía escenas de acción, persecuciones y ejecuciones a criminales reales. Ay, el cine mexicano siempre tan extremo. También se fundaron los primeros estudios nacionales, como Águila Films, Aztlán Films o el importantísimo Azteca Films, fundado por Enrique Rosas y la primera realizadora mexicana y después actriz Mimi Derba. Ese es un gran nombre de diva. Y estos estudios abrían y quebraban a cada rato, pero hacían buenas películas, aunque los gringos seguían teniendo la primacía. Pero todo estaba por cambiar, porque en 1927 llegó el cine sonoro. ¡Pedro Infante! Sin duda el actor más querido del cine mexicano. Pedro, creí decirte que tu presencia no era necesaria el día de hoy. Tonterías, Jorgito. No me perdería por nada del mundo hablarle a los Bully Magnets, para que sepan la meritita verdad del cine mexicano. ¿Sí sabes a lo que me refiero? No sé ustedes, pero esto para mí es como un sueño personal.
Durante el cine mudo, los gringos habían podido exportar sus películas con facilidad, pero al agregar sonido el lenguaje se volvió un problema, porque la gente que no hablara inglés no iba a entender ni pío. Incluso Hollywood se inventó una cosa rarísima llamada cine hispano, que básicamente era hacer sus películas otra vez, pero en español, con actores que luego ni hablaban bien el idioma, y sonaban horrible. Y claro, fueron un fracaso entre los mexicanos. La necesidad de un cine en español le dio a México una gran oportunidad de consolidarse e incluso llegar a otros países de habla hispana. Ya estaban los estudios y las productoras, pero se necesitaba tecnología. En Estados Unidos, los mexicanos Ismael y Joselito Rodríguez inventaron un sistema de sonido cinematográfico ligero y muy eficiente, así que productores nacionales fueron por ellos y por otras estrellas mexicanas que habían sido desplazadas al final del cine mudo, como Dolores del Río, y las integraron al proyecto de un cine mexicano sonoro. Oiga, no quiero cortar la explicación, pero este raro me ha estado respirando en la nuca todo el tiempo. Oh, no te preocupes, es Sergei Eisenstein. Es un poco intensito. Sergei Eisenstein era un cineasta soviético muy conocido por cintas como El acorazado Potemkin, un artista con una visión estética muy peculiar, y en 1930 visitó el país enamorado de las imágenes de la cultura mexicana. Me encanta la fascinación de los mexicanos por la muerte. ¿Cómo encuentran diversión en algo tan siniestro? Y tú, además, eres una calavera. Déjame filmarte. Eisenstein pasó años trabajando en su película ¡Que viva México!, una mirada en la esencia de la vida mexicana y sus tradiciones. De hecho, el énfasis de la cinta en el Día de Muertos popularizó esta costumbre por primera vez a nivel global. Y aunque nunca la terminó, durante el rodaje enseñó e inspiró a muchísimos cineastas mexicanos en una nueva manera de entender la imagen y la composición cinematográfica. Algunos piensan que Eisenstein fue indispensable para la conformación de la estética del cine mexicano, y otros que fue él quien se inspiró en la de los muralistas como Diego Rivera. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Pues qué bonito todo. ¿Ya puedo ir por unos tamalitos? No hasta que termine la historia, y estamos llegando a la mejor parte. En 1932 se estrenó el primer largometraje sonoro mexicano, Santa, de Antonio Moreno, una adaptación de la novela de Federico Gamboa, un melodrama sobre una mujer caída en desgracia, atrapada en el abuso y la prostitución. Una fábula que nos enseña lo que le pasa a esos que andan en malos pasos. ¿Qué demonios? Y ahora, ¿quién quiere escuchar una canción? Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se puso a cantar de repente? Es normal por aquí. Verán, en el cine sonoro la industria mexicana mejoró. Se hacían cada vez más películas. Los directores mejoraban. Los fotógrafos, como Gabriel Figueroa, le sumaban valor a las cintas. Y sobre todo apareció el género que haría del cine mexicano famoso internacionalmente, la comedia ranchera. Se trató de un género costumbrista que se ambientaba en los entornos rurales de la provincia mexicana, protagonizado por jóvenes rancheros, cantantes y galanes, muchachas soñadoras y enamoradizas, padres responsables, peones chistositos y una comunidad devota de Dios, alegre, fiestera y muy fiel a las normas morales y sociales. Eso sí, cada película estaba llena de canciones rancheras, jolgorios, artesanías, jaripeos y bailes. Sí, el cine mexicano sirvió para la configuración de una identidad nacional basada en la imagen de lo mexicano. Incluso hasta el día de hoy, muchas de esas cosas son asociadas mundialmente con lo que imaginamos sobre México. ¡Oh, qué bien se siente dar una explicación! Ya sé, ese Jorge Negrete está medio raro, no nos deja decir nada. ¡Qué bien que se han dado cuenta! A ver, avíspense, si quieren salir de aquí tienen que ver más allá del cine nacional. Pero cuando él no los mire, yo les echo aguas, pero no dejen que los escuche. Esperen hasta la siguiente canción. ¿Va a haber otra canción? Alegre me decía, alegre me decía. ¿No les encanta interrumpir la trama con una bella canción? Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. La comedia ranchera logró su fama internacional en 1936
con el estreno de Allá en el Rancho Grande, de Fernando Fuentes. La película fue un éxito en taquilla y reconocida en festivales internacionales, y naturalmente se empezaron a hacer muchas más cintas con esta temática. Había comedias rancheras a cada rato, y tan exitosas eran que la industria se fortaleció, y empezó a crearse un Star System nacional. Ahí llegaron las grandes estrellas como... Yo, Jorge Negrete, el charro cantor. Sí, y también personajes como Blanca Estela Pavón, Cantinflas, Joaquín Pardavé, Tito Guizar, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba y Sara García. Usted es la mejor ancianita del cine nacional. En realidad tengo 15 años, pero me saqué los dientes para interpretar viejitas. ¡Ah! Y con el éxito de la comedia ranchera, empezó la época de oro del cine mexicano, la mejor de todas, la que representaba el alma de una nación y nos retrataba como lo que realmente somos, un montón de rancheros felices a los que todo les sale bien. Esto amerita otra canción. ¿Otra? ¡Otra canción! Desde el campo en que he nacido, vengo a echar una visteada a la fiesta de mi rancho, rebosante de ilusión. Ay, esto se está poniendo muy raro. Sí, porque aunque el cine de oro sin duda consolidó una industria cinematográfica y abonó a una identidad mexicana, en realidad no estaba exento de problemáticas. Yo me refería a Jorge Negrete, Monstruo del Infierno, pero eso también. Bien, ¿qué más pasó en ese tiempo? ¿Qué falta contar? Pues entender el papel del cine de oro es comprender que en los años 30, el presidente Lázaro Cárdenas estaba impulsando sus reformas agrarias y una agenda social que no gustaba a los sectores más acomodados de la sociedad mexicana, quienes, por cierto, solían ser los dueños de las casas productoras. Algunos consideran que la comedia ranchera fue una respuesta al cardenismo, una manera de afianzar la visión tradicionalista de un México rural en el que no existía ningún conflicto de clase. ¡Está funcionando! ¡Continúen! Sí, también el cine reforzaba los estereotipos como el del macho mexicano, la madre abnegada y la ingenua pueblerina. Los roles, casi caricaturescos, de los personajes eran superficiales y ocultaban un México más complejo y contradictorio. Y de hecho la comedia ranchera empezó a cansar. Entre finales de los 30 y principios de los 50, hubo una saturación de comedias rancheras. Sí, hubo grandes clásicos como Los Tres García o Dos Tipos de Cuidado, pero también había un montón de churros que salían rápido, tenían canciones mediocres y no eran capaces de proponer nuevas posibilidades para el género. Además, tampoco es como que todo fuera comedia ranchera. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción cinematográfica estadounidense se enfocó en el esfuerzo de guerra y por la falta de recursos bajó su producción. Además, Estados Unidos apoyó al cine mexicano para que se sumaran a la propaganda aliada. Al final significó un impulso para las películas mexicanas, que incluso después de la guerra pudieron incursionar en otros géneros con bastante éxito. Los ejemplos van desde los dramas urbanos como Pepe el Toro o Una familia de tantas, hasta el cine de terror, como en El Vampiro, también el de leyendas como Macario, y bueno, no olvidemos las películas intensas y psicológicas que hizo Luis Buñuel. ¡Ese soy yo! Sí, pero ya no queda mucho tiempo para hablar de ti. Miren, ha funcionado. El infierno del cine mexicano se debilita. Ahí hay una salida, jálenle. ¡Un momento! Siento como si alguien estuviera hablando mal del cine nacional. ¡Fueron los bullies! ¡Están escapando! ¡Atrápenlos! Los invito a mi infierno, donde todo puede ser canciones y alegrías, y ustedes insisten en cuestionarlo con su historia y crítica. ¿Por qué no prefieren ser felices? Bueno, si lo pone así, tiene un buen punto. No puedes ocultar la complejidad de un medio y su desarrollo histórico con un idilio armónico del México rural. El cine mexicano también es un reflejo de su época, de sus tensiones políticas y culturales, y su origen no es solo un montón de películas que pasan en el Canal 9. ¡Blasfemia! ¡Corran, bullies! Sigan ese misterioso encapuchado que es mi amigo. Corran hacia la salida mientras cuentan el final del cine de la época de oro. Yo detendré a Jorge de la única manera que se le puede contener.
con una ingeniosa canción ranchera. ¡Qué bien! ¿Podemos escucharla? ¡No! Ah. ¡Corran, bullies! ¡Corran! ¡Y no miren atrás! Y a todo esto, ¿por qué nos ayudas? Porque soy Pedro Infante y eso es lo que Pedro Infante haría. Recuérdenme, morí en un avionazo, o tal vez no, quién sabe, jamás lo sabremos. Lo último de la época de oro se establece al final de los 50, y las razones son variadas. Por un lado, el control político del Estado y la corrupción en instituciones cinematográficas y sindicatos debilitó a la industria. El regreso del cine estadounidense de la posguerra desplazó a las producciones mexicanas, e incluso la aparición de la televisión como medio de entretenimiento cambió los consumos de la sociedad mexicana. Y no olvidemos que la calidad bajó en los 70s. Aunque nos dieron las películas del Santo y las de Arturo Ripstein. Pero el cine contemporáneo habrá de esperar a otro video porque ahí está la salida. Bueno, ese fue otro especial perturbador. No volvamos a hacerlo nunca. Muchas gracias, figura misteriosa que nos ayudó en el último momento, pero ¿quién es usted y qué hacía en el infierno del cine mexicano? ¡Guillermo del Toro! Los bullies se han encontrado con un curioso personaje. ¿Significa que pronto hablarán del cine de terror? ¿Será que el verdadero Guillermo del Toro por fin participará el próximo año? ¿O será solo una promesa vacía como las escenas postcréditos del universo de Marvel? Descubran eso y más el próximo año. Y por ahora pasen un feliz Día de Muertos.